Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y la crítica. En el programa de hoy nos acompañará el maestro Juan Carlos Moyano y la actriz Magda Liliana González Sandoval. En la emisión del programa del día de hoy se van a recoger esa entrevista que se les realizó fuera de grabación como tal y bueno, ahí vamos propiamente a compartir lo que se dialogó al respecto. El maestro Juan Carlos Moyano, figura destacada en el teatro colombiano, reconocido por su prolífica carrera como autor dramático, director y escritor, fundador de varios grupos teatrales. Ganó la beca de creación Colcultura en múltiples ocasiones, 1993 y 1995. En 1989 estableció el Teatro Tierra y en 1991 codirigió junto con Misael Torres la aclamada obra Memoria y Olvido de Úrsula Iguarán, una adaptación libre de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Moyano ha sido ganador de la beca de coproducción del Instituto Distrital de Cultura y Turismo y sus obras han sido destacadas en importantes festivales de teatro a nivel nacional e internacional. Además, ha sido jurado del Premio Casa de las Américas en La Habana. Como escritor, ha publicado varios libros que abarcan desde poemas hasta novelas y ensayos, explorando temas que van desde lo poético hasta los dilemas de la condición humana y la memoria histórica. Magda Liliana González Sandoval, trabajadora social egresada de la Universidad Industrial de Santander, actriz y miembro del Teatro Tierra. Bienvenidos, estimado maestro y estimada Magda Liliana González. Muchas gracias, Hernando, y también a quienes están escuchando esta conversación. Es un placer estar en el programa y sobre todo tener la oportunidad de entrar en contacto con el pensamiento, con la crítica, con el arte, con la cultura, con los propósitos que ustedes están planteando. Buenos días, Hernando. Muchas gracias por la invitación y bueno, muy contenta de estar aquí cercana a la UIS, a la emisora de la UIS, porque pues es parte de la vida mía. Para abrir este programa especial se compartirá el siguiente fragmento. El teatro se erige como un poderoso generador de emociones que invitan a reflexionar y repensar la condición humana. Estimado maestro Juan Carlos Moyano y estimada Magda, ¿qué podrían decirnos sobre esta frase? El teatro es tal vez el arte que logra establecer un punto de contacto en vivo con la gente, transmitir pensamientos, emociones, sensaciones, sentimientos y todo eso que revela la condición precisamente de quienes habitamos este tiempo y este planeta. Pues el teatro tiene el poder de tocar las fibras de los que hacemos teatro y de los espectadores. Es decir, ahí surge una conexión orgánica entre los dos y realmente impacta en la sensibilidad de los dos. Antes de entrar a una breve pausa, aprovecharía este programa que estamos realizando el día de hoy para dejarles una cuestión al pensamiento a nuestros radioescuchas. ¿Es el teatro un arte muy importante y serio o simplemente un espectáculo cualquiera? Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, teatro, memoria y filosofía. ¿Qué podríamos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada, estimado maestro Juan Carlos? El arte teatral es algo más que un divertimento. Si bien existen expresiones escénicas de relevante banalidad que hacen concesiones al mercadeo de la cultura y al facilismo que a veces la gente exhibe para enfrentarse a los acontecimientos del arte, en realidad, desde su origen, es un arte crítico en el sentido de que revela, penetra la entraña de la realidad y logra como establecer una comunicación de carácter directo. El teatro, desde sus comienzos en las civilizaciones antiguas, siempre jugó un papel de reconstrucción de acontecimientos, de fabulación de la vida. Es la exploración de esa otra magnitud que tenemos en la sensibilidad, el pensamiento y aquello que nos vuelve más humanos, porque en la medida en que nos miramos a nosotros mismos, al ver a los personajes y al ver a los demás, pues ampliamos nuestra noción de la vida, de la historia, de lo que somos y de lo que podemos ser. Ahora bien, estimado maestro, partiendo de estos primeros acercamientos, quisiera, si me lo permites, preguntarte por el teatro tierra. ¿Cómo surge y con cuáles propósitos y estilos teatrales? El Teatro Tierra es un grupo que existe desde hace casi 4 décadas. Es un grupo independiente, profesional, estable, que ensaya todos los días y que ha creado espectáculos con una actitud crítica respecto al lenguaje escénico que ha sido renovado y convertido en un vehículo para que la poesía del escenario florezca. Y también somos un grupo que investiga. Le llamamos laboratorio, que se dedica a experimentar, a probar códigos lingüísticos desde el punto de vista de la comunicación directa que ocurre entre el escenario y la platea. Nosotros hemos hecho muchas obras. Buena parte de ellas se ha inspirado en la literatura, en novelas, en relatos, en vidas de escritores. Otra parte ha trabajado la memoria, la historia, los acontecimientos que muchas veces han sido sepultados en el olvido. Y la tercera fuente que manejamos son los clásicos griegos desde una mirada contemporánea. De alguna u otra manera, esos son 3 puntales de lo que hacemos. Nuestro trabajo está fundamentado en fortalecer el vehículo natural de la actuación, que es el cuerpo humano. Es decir, en nuestro trabajo hay una fase preexpresiva que involucra un entrenamiento minucioso, porque al fin y al cabo, un actor o una actriz lo que desarrollan y potencian es la función expresiva, orgánica, natural y con capacidad de poetizar los acontecimientos que tratamos. Comprendo. Estimada Magda, desde tu trabajo como actriz, ¿cómo te apropias de esos propósitos que el Teatro Tierra te propone en las obras mismas? Cuando a mí me hacen esa pregunta, yo creo que el Teatro Tierra se caracteriza por su rigor, por el respeto al arte teatral, por la disciplina, por la honestidad que se practica en los procesos creativos, y además también por la cercanía con la gente, con lo que pasa con la gente en las comunidades. Y bueno, digamos, el Teatro Tierra tiene un lenguaje propio que ha construido, un lenguaje metafórico que logra contar, porque está muy cercano a la historia del país, a la historia de lo que sucede, digamos, en los territorios, también en los mundos más personales, pero lo logra contar de una manera metafórica, bella, situaciones que realmente son a veces terribles, ¿no?
Estimado maestro Juan Carlos, ¿cómo se afinan los lenguajes de la literatura y la dramaturgia en la visión de mundo del autor al momento de presentar una propuesta en escena? Si bien la literatura y el teatro son artes que se afinan en algún punto, pues en realidad son lenguajes diferentes, porque la literatura narra, describe, y el teatro evoca, invoca y convierte en acción lo que, por ejemplo, en una narración literaria puede ser descripción. El teatro se acoge a la necesidad de que los cuerpos hablen plenamente. En la literatura el trabajo a veces ocurre como un acontecimiento intelectual. El teatro es profundamente artesanal en realidad, sin que eso descarte lo subjetivo de la poesía, el equilibrio entre los símbolos, los signos y el lenguaje verbal o no verbal. La literatura acude a las palabras. El teatro, además de las palabras o el silencio, porque hay teatro no verbal, acude a los gestos, a los signos, a los símbolos, a una expresión materialmente más cercana al contacto humano cotidiano. Claro. Estimada Magda, desde tu trabajo de actriz, ¿cómo transmites ese papel de palabras y escenas a la puesta en escena? ¿Y qué retos tiene la persona que actúa al momento de expresarse ante el público? Bueno, yo hablo como actriz, que digamos que es una pregunta más para el que ha hecho todo el trabajo de construcción de dramaturgia y puesta en escena, que es Juan Carlos. Pero como actriz, digamos, todos esos procesos de recuperación de las memorias, uno los vive en el cuerpo, digamos, en los ejercicios que se realizan, en las improvisaciones, en las propuestas que nosotros hacemos. Sucede algo, sí, es que el cuerpo va recibiendo todo eso y va respondiendo en la acción. Y, digamos, yo no sé cómo describirlo, pero el cuerpo y la conexión con la información, con la memoria, digamos, es como esa fibra de la sensibilidad que le permite al cuerpo expresarse, generar propuestas, porque un poco lo decía Juan Carlos, la literatura, digamos, el teatro lo que hace es convertir eso en acción, y en el caso de los actores, nosotros también generamos propuestas creativas, pero no son propuestas en el vacío, son propuestas que surgen desde todo un proceso de reconocimiento de una realidad, de hacer conciencia un poco de lo que se quiere expresar, pero ahí es donde surge, digamos, de una manera mágica, pero también intencionada, las propuestas creativas como actores. Entonces ahí, digamos, el montaje se va generando desde ahí con el objeto, por ejemplo. Entonces ahí generalmente, pues Juan Carlos trabaja el objeto en escena y uno en escena tiene una relación con ese objeto y ahí va surgiendo, digamos, esos momentos dramáticos, las distintas emociones que atraviesan los personajes y que se quieren contar. En este mismo sentido, sería preciso, maestro, dada la oportunidad que tenemos de conversar en este espacio desde su trabajo de director, mencionar la creación colectiva. ¿Se podría decir que aquella manera de hacer teatro está entre los objetivos del Teatro Tierra o cómo trabaja concretamente el grupo mismo al momento de preparar una obra como tal? Realmente el teatro es una labor de equipo. Inclusive en un monólogo o en un soliloquio intervienen otras personas, el director, el técnico, el escenógrafo y el mismo espectador, porque sin la presencia de la contraparte, que es el público, tampoco el fenómeno teatral se materializa. Existe un método conocido como la creación colectiva que se originó de manera consciente y sistemática con una gran directora francesa, Ariane Mousquin, y que a Colombia llegó a través de Santiago García, Enrique Buenaventura y de otros personajes que hicieron de la posibilidad de crear textos y obras desde una labor colectiva todo un método.
Sin embargo, en el caso nuestro, no es exactamente la creación colectiva lo que predomina, aunque la participación de cada miembro del grupo como una entidad creativa es indispensable. No se puede negar que en el trabajo teatral hay un juego de simbiosis. Por ejemplo, el director propone algo, pero el actor tiene que responder y proponer, y en ese juego, metodológicamente hablando, se va profundizando en situaciones, en personajes, en contextos, en ambientes, en roles y en la posibilidad de tejer una trama que está más allá de la palabra o de la estructura formal del drama. ¿Sí? Una trama que tiene que ver con el nivel de comunicación que se establece entre los actores, que tiene que ver de alguna u otra manera con esa traslación que se hace desde el personaje a la persona y viceversa. De todas maneras, en la elaboración de un personaje se recuperan aspectos de la vida personal, pero también se distancian para darle sus propias características de identidad a los perfiles de los personajes que se organizan. No se puede pensar en el teatro como una actividad completamente individual, como ocurre en otras artes. Por ejemplo, un pintor o un poeta o un compositor musical muchas veces hacen su labor en un estado de mayor individualidad. Aunque la verdad es que en la sociedad humana lo individual en absoluto no existe. Y en el teatro mucho menos, porque se trata de construir mundos, universos, conceptos, propuestas donde participan seres humanos. Y cada ser humano es considerado efectivamente como una entidad capaz de imaginar, de proponer, de construir, de replantearse procesos. Porque el teatro, como todas las experiencias artísticas, es un proceso que se va engendrando, que va tomando cuerpo, que florece, que se desarrolla e inclusive que también puede estar expuesto a la marchitación. Maestro, me surge la siguiente premisa. Hacer teatro es generar pensamiento y criticidad al espectador. ¿Qué piensa usted? Digamos, ¿puede ser entendido lo anterior expresado de esa manera, en ese sentido? Yo creo que el teatro es un acto de sinceridad, de franqueza con sí mismo y con los demás. A veces se piensa que el teatro es simular, imitar, de alguna u otra manera mentir o enmascarar la realidad, y es todo lo contrario. El teatro es desdoblamiento, es delación, es confrontación crítica con las cosas reales. Es una realidad paralela que se inventa, que siendo efímera también trasciende para que llegue a la gente. Entonces, cuando se emprende el camino del teatro, hay que saber que uno, claro que se divierte, claro que asume de una forma muy creativa, regocijante la actividad, porque uno no puede negar que con el teatro se recupera el placer de tener un cuerpo y hacerlo funcionar. Pero como expresaba la actriz, indudablemente es una actividad que demanda seriedad, disciplina y tal vez la transgresión de una normalidad donde los individuos están sometidos a la pasividad mental. En el teatro hay que ser culto, hay que pensar, hay que leer, hay que sentir y hay que tener un espíritu capaz de liberar precisamente las ataduras que a veces por cuestión de idiosincrasia o educación se vuelven opresoras. El teatro es un acto de libertad y para eso hay que prepararse. Sin una preparación adecuada, el ejercicio de la libertad es incompleto. Antes de finalizar, ¿qué mensaje desearían dejarnos a las personas que de alguna u otra manera nos interese hacer parte de este bello y hermoso mundo teatral y arte escénico? Para resumirlo en una frase corta, para hacer teatro hay que revelarse en el doble sentido de la palabra. Revelarse con V, que es descubrirse a sí mismo, y al descubrirse a sí mismo, descubrir a los demás. Y revelarse con B, que quiere decir rebelión, rebeldía, contra precisamente los límites que se le imponen al ser humano a la hora de ejercer su libertad creadora. Cuando uno logra entregarse realmente, permite como ese acto revelador
que el teatro es revelador. Entonces yo creo que la clave es esa, porque cuando uno se entrega, el cuerpo también está dispuesto a aprender, está dispuesto a dejar, a desaprender y también aprender, porque precisamente, digamos, el teatro lo que permite es desbloquear aquello que está ahí comprimido, que está amarrado, atado, y le permite a nosotros como actores que la función expresiva pueda ser mucho más fluida, que el cuerpo se abra y y ahí mismo la capacidad creativa se abra, se extienda. Entonces, en ese sentido, yo sí siento que la clave está en la entrega ahí al acto creativo, estar presente en el proceso. Y otra cosa que me parece que es fundamental es la humildad. Es decir, nosotros somos sujetos aprendientes, siempre estamos aprendiendo. En el teatro siempre se aprende, es decir, no hay quien se las sepa todas. Y por eso creo que cuando la humildad está presente, el trabajo actoral puede ir mejorando cada vez más. De verdad, agradecemos infinitamente al maestro Juan Carlos Moyano y a Magda por aceptar esta entrevista. También por su paso en la ciudad bonita de Bucaramanga y sobre todo por dialogar también del teatro, memorias y filosofía. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestros invitados por su participación y sus valiosos aportes. Esperamos contar nuevamente con su intervención en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Muchas gracias por la invitación, por permitir como este espacio para compartir un poco parte de la experiencia que se ha tenido. Y bueno, contentos. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros conversar en este momento contigo y con los radioescuchas, porque en nuestro grupo hay precisamente 2 egresadas de la Universidad Industrial de Santander que son excelentes actrices. No dudo que la universidad es un nicho de creadores. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.